Estamos en la última semana de esta campaña, Gracia más que lo merecido, mucho más que lo imaginado. En el capítulo número 8, el apóstol Pablo va a hacer como si fueran los fuegos artificiales de la gracia. Y va a comenzar a decir verdades tan extraordinarias que la verdad que me costó mucho elegir algunas de esas verdades tan profundas para cerrar nuestra campaña. Pero me llamó poderosamente la atención en el capítulo 8, en el versículo 26, el siguiente texto. Y sobre esto quisiera hablar en esta semana, que es qué certeza. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. En otra de las cartas que él escribe en 2 Corintios, en el capítulo número 12, en el verso 9, dice que el Señor Jesús le dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Hoy quisiera hablar sobre la gracia de Dios usando a gente débil. En primer lugar, la gracia de Dios permite que Dios use gente débil. ¡Qué locura! Nosotros nos imaginamos que la estrategia de Dios es usar personas fuertes, personas inteligentes, personas capaces, personas con recursos. Por lo menos si yo quiero hacer una tarea realmente grande, voy a buscar a personas extraordinarias. Sin embargo, esto es lo que ha decidido hacer Dios. La gracia de Dios permite que Él pueda usar personas débiles como vos o como yo. Todos, absolutamente todos, tenemos debilidades. Una cantidad de circunstancias, una cantidad de experiencias, una cantidad de hechos de nuestra vida que nos rodean, nos vuelven débiles. No está el apóstol Pablo hablando de debilidades del carácter. Dios no está hablando aquí de que su gracia se perfecciona en nuestra debilidad de carácter. Está hablando de otra debilidad, de aguijones, como Pablo lo llamó, que no es un pecado, ni es un vicio, ni es un defecto de carácter que sí podés cambiar, sino yo lo traduciría como fuertes limitaciones. Dios usa a personas con fuertes limitaciones. Quizá esas limitaciones son limitaciones físicas, una enfermedad, quizá una discapacidad, quizá la limitación física de la edad, falta de fuerzas. Dios usa personas así. A veces son limitaciones intelectuales. No sos tan inteligente, quizá no sos tan rápido, o no tenés una buena memoria, o te cuesta hacer razonamientos lógicos, o tenés dificultades en esa aptitud para poder aprender. Limitaciones. A veces son limitaciones de las circunstancias. Quizás has perdido a tu esposo o a tu esposa, o has perdido a un hijo, y ahora simplemente estás atravesando un tiempo de una fuerte debilidad. Quizás nunca tuviste una familia. Quizás sos una persona sola, soltera, divorciada, viuda. Una limitación en esas relaciones. A veces son limitaciones en los recursos. Quizás no tengas el dinero que quisieras tener, o el trabajo que quisieras tener, o oportunidades que quisieras tener. No sé, hay muchas y diversas formas en las limitaciones. Lo más importante no es si tenés o no limitaciones, sino qué hacemos con esas limitaciones.
Normalmente somos especialistas en negar nuestras debilidades o esconder nuestras limitaciones o defendernos de nuestras limitaciones o poner excusas por nuestras limitaciones o ocultarlas o resentirnos o enojados por esa debilidad que nos está tocando vivir. Eso le va a impedir a Dios usar la manera que Él ha planeado para vos usar esa debilidad. Le estamos limitando a Dios que manifieste su poder en medio de las debilidades. En lugar de eso, para que la gracia haga su efecto en medio de nuestra debilidad, nosotros necesitamos aceptar esas limitaciones como una extraordinaria oportunidad para que Dios muestre su poder. Y de esto se trata el tema de hoy. Aprender a aceptar nuestras limitaciones es el punto inicial para que la gracia comience su trabajo en nosotros y entonces el poder de Dios se muestre en nuestra debilidad. ¿Sabes que Dios tiene una perspectiva diferente de las limitaciones o de las debilidades como las tenemos nosotros? Normalmente pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas. De hecho, que Él puede usar lo que Él quiere y de hecho que lo hace así. Pero también Dios puede usar fuertemente esas debilidades para su gloria. Dios dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y sus pensamientos más que sus pensamientos. De manera que Dios muchas veces actúa de manera opuesta a la que nosotros esperamos que vaya a actuar. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es fuerte. Tus debilidades no son un accidente. Tus debilidades forman parte de un deliberado plan del Señor en tu vida con el propósito de mostrarse Él más grande y a través de su poder mostrarse en medio de tu debilidad. Por eso también dice la Biblia, tenemos este tesoro que es la presencia de Dios en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como esas artesanías comunes de barro, somos frágiles, debilitados, defectuosos, fáciles de quebrar. Y Dios ha decidido poner en ese barro su gracia y su poder. Ahora, Dios va a trabajar en medio de esa debilidad si nosotros se lo permitimos. Mi nombre es Miguel y hace más o menos 6 años que se me declaró la enfermedad del mal de Parkinson. En principio, como humanos y débiles que somos, no lo acepté. Y me rebelaba contra el Señor preguntándole, ¿por qué a mí? Después de un tiempo, cuando pude darme cuenta que con esa rebeldía no lograba absolutamente nada, principalmente la mejoría que yo pretendía tener, el Señor, con su infinita misericordia y su desinteresado amor, tocó mi corazón y me recordó en un encuentro con Él las tantas promesas que Él tiene para sus hijos. Y en esas circunstancias recordé haber escuchado alguna vez a un siervo de Dios que dijo que en la palabra del Señor encontramos más o menos 10.000 promesas. Y que si deseamos vivir felices, confiados y contentos, debemos afianzarnos a ellos. Así me puse en comunión con el Señor y comenzaron a invadir mi mente una enorme cantidad de esas hermosas palabras que el Señor tiene para sus hijos. Recordé, por ejemplo, aquella promesa suya que dice, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aquella otra que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Recordé también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bástate mi gracia, clama a mí y yo te responderé.
Con la experiencia que estoy viviendo día a día con mi enfermedad, estoy en condiciones de asegurar que el único sustento de nuestra vida es nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Yo animo y aconsejo que hagan lo mismo que hice yo en el momento que la luz del Señor iluminó mi mente. Es decir, aferrarme fuertemente a Él, vivir confiado en Él y esperando en Él, dado que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Una de las promesas más lindas que yo memorizo permanentemente, dice, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Gracias a Dios, las luchas que tengo son luchas físicas, no espirituales. Gracias al Señor. Y esas luchas físicas son, por ejemplo, cuando se me está pasando el efecto de la medicación que tomo cada 4 horas y entonces comienzan a hacer estragos en mí el no poder caminar, el no poder desplazarme cuando tengo necesidad de llegar a un determinado lugar. Y especialmente en la noche cuando, por ejemplo, quiero adoptar otra posición porque estoy cansado de haber estado de espalda o de lado y no poderme dar vuelta en la cama, por ejemplo. Pero te vuelvo a repetir, gracias a Dios son luchas físicas. Y cuando tengo esas luchas físicas, todas esas promesas que acabo de expresar vienen a mi mente. Y una de las que también no he mencionado acá, aquella que dice que no nos dará más sufrimiento de lo que podemos llegar a soportar. La gracia resiste la autosuficiencia y el poder. La gracia no se lleva bien con nuestro orgullo, nuestro ego. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa la debilidad de las personas, cómo Dios usa a personas imperfectas, carentes, para poder realizar su propio plan. Nos encontramos a José preso en una esclavitud y desterrado. Dios usa la debilidad de José para provocar la liberación de su familia y garantizarnos la presencia del pueblo de Dios. Nos encontramos la tartamudez de Moisés para ir a hablar en las negociaciones más importantes y liberar a su pueblo. Ni que hablar de la inseguridad de Gedeón, al que el Señor le dice, no, los que has escogido son muchos, necesito debilidad, necesito apenas 300 personas para la batalla. Ni que hablar de la forma en que Dios usó el exilio de Daniel. Daniel, lejos, solo, en medio de una nación diferente, podría haber dicho, todo esto me pasa a mí. En esa debilidad, Dios va a revelar profecías extraordinarias. Ni que hablar de la debilidad de María, la mamá del Señor Jesús. Apenas 15 años, la debilidad de la edad, la debilidad de ser una mujer, la debilidad de ser pobre, no tener recursos. Dios la elige y la gracia del Señor viene sobre ella. La debilidad de Juan, que termina sus días en la isla de Patmos, escribiéndonos uno de los hechos más maravillosos de lo que acontecerá. Dios usa a hombres en debilidad. Ni que hablar de la debilidad de Pedro, de la debilidad de Pablo. Un Pablo que por momentos decimos, ¿qué hace Pablo en la cárcel? Un tipo como este, ¿por qué Dios le permite esas vivencias y esas historias? En esa debilidad, en esas limitaciones, Dios decide escribir gran parte de las cartas que quedan para la formación de nuestra vida y nuestra libertad. Hay una debilidad especial que el apóstol Pablo va a revelar en 2 Corintios 12:9, donde está este texto que es muy profundo. Quisiera leer 2 Corintios 12. Él dice así, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a visiones y revelaciones del cielo.
Conozco un seguidor de Cristo, se refiere a sí mismo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Tengo cosas para contar de mis fortalezas, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviese presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando la gracia de Dios es suficiente. ¿Cuándo? Para que esto ocurra, quizás podemos mirar algunas cosas de este modelo de Pablo. Primero, tenés que reconocer cuáles son esas debilidades. Admitir que están, que es real, que existen. No luches contra ellas, no te enojes contra ellas. Aceptá. Deja de pretender ser alguien que no sos, o que está todo bajo tu control. Sé honesto con vos mismo. Esto es una debilidad. En lugar de negarlo o de andar dando excusas por esas debilidades, tómate tiempo para identificarlas y, en segundo lugar, comienza a hacer alarde de esas debilidades. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de resentirte y en lugar de quejarte por esas debilidades, empieza a decir: bueno, me parece que hay una buena razón para el que yo tengo esta debilidad. De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, decía el apóstol Pablo. Es decir, en vez de mostrarte autosuficiente o insuperable, atrévete a mostrar la gracia como tu trofeo. Y esto es verdad, esto me pasa, es verdad, esta es mi limitación. Y aprende, en tercer lugar, a regocijarte en tus debilidades. Hacer alarde de las debilidades o limitaciones significa: voy a mostrar esto que me pasa, porque la gente se identifica mucho más con las debilidades que con tus grandes logros y éxitos. Pero alegrarte en las debilidades significa que vas a comenzar a trabajar en la idea de por qué razón tengo estos aspectos de limitaciones en mi vida. Es decir, necesitas encontrar las razones por las que estás en esa limitación o en esa debilidad. Para que la gracia empiece a funcionar en tu vida, tenés que preguntarte: ¿por qué razón me pasa esto o tengo esta limitación? El apóstol Pablo logra encontrar algunas razones y quizá pueda ayudarnos en esto. Las limitaciones previenen la arrogancia. Es decir, las limitaciones son un elemento fabuloso para quitarnos del escenario del orgullo y del egocentrismo. Nos mantienen humildes. Recordad que la gracia obrada en la cruz es la gracia que trabaja en el marco de nuestra humillación y humildad. El acto más sublime de demostración de la gracia por la que nosotros fuimos justificados
fue un acto de humillación y de vergüenza. Es como que en el ambiente de la humillación, la gracia sobreabunda y crece. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A menudo Dios nos conecta a una debilidad para que nos mantengamos con nuestro ego controlado. Pero además puede ser que una limitación actúa como un regulador. Es decir, nos previene muchas veces de querer avanzar y adelantarnos por demás a los procesos de Dios. Cuando Gedeón recluta un ejército con 32.000 soldados para poder pelear contra los madianitas, el Señor lo redujo a 300 hombres, una desigualdad de 450 a 1, que fueron a pelear contra los 135.000 de los madianitas. ¿Por qué razón? Esto parecía una fórmula para el desastre. Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconociera que las victorias no estaban fundamentadas en su estrategia o en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Si yo soy muy fuerte, si todo lo logro, si todo lo puedo, si no tuvieses limitaciones en mi vida, avanzaría, correría y terminaría haciendo una obra que no es de Dios. Y terminaría dando gloria a mi propia vida en lugar de dar gloria al Señor. Quisiera también sugerirte una tercera razón por la que muchas veces nos podemos gloriar en nuestras debilidades o limitaciones. ¿Sabes que nuestras debilidades y nuestras limitaciones nos animan al compañerismo entre los hermanos? Es decir, que nuestras limitaciones evitan un camino de llanero solitario o de soledad. Mientras la fuerza, mientras el puedo, comienza a gestar un autosuficiente yo que quiere vivir solo, yo no necesito a nadie, yo todo lo puedo. Las limitaciones invitan a las fortalezas del otro a que caminemos juntos. Nuestras fortalezas crean competencias unos con otros, pero nuestras debilidades nos invitan a la comunión. En cierto punto, si vos querés impresionar a alguien con tus fortalezas, o si querés influenciarlas con tus fortalezas, vas a tener muchas dificultades para hacerlo. Pero es en el reconocimiento de tus limitaciones por las que vas a poder hacer una mayor influencia a tu generación. Quiero mostrarte la debilidad del Señor Jesús. Es cierto, dice 2 Corintios 13:4, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. El poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Que te alcance la gracia del Señor. Hola, mi nombre es Sonia Bulino y bueno, quiero contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Llegué a la silla de ruedas porque me dio polio a los 3 meses. En realidad yo camino con muletas, sino que en ciertos lugares me desplazo en silla de ruedas, pero mi desplazamiento normal es con muletas y una ortesis que tengo en la pierna izquierda. Me dio polio a los 3 meses de nacida, poliomielitis. Una persona con este tipo de enfermedad pasa por muchas operaciones, entonces eran etapas. Yo pasaba por operaciones y bueno, y también recuerdo
un año de estar en cama sin moverme o mucho tiempo enyesada. Entonces son etapas de operaciones y de levantarme y de recuperarme y de vivir la niñez y la adolescencia lo mejor que se pudiera. Pero sí, recuerdo épocas buenas y digamos, el tema de la discriminación nunca fue ajeno a mi vida. Fue una realidad eso. Empecé a trabajar bastante joven, la verdad. Tenía 17 años y se me ocurrió que tenía que trabajar. Estaba en 5º año y de la secundaria y dije, bueno, tengo que tener un auto. Necesito un auto y quiero comprarme un auto y bueno, y así empecé con ese ideal de comprarme un auto. Así que, bueno, busqué trabajo y encontré trabajo. Así siempre me ha sorprendido el Señor. Él ha puesto ese empuje y sus respuestas también han sido así sorprendentes. Esto siempre dije que vivir como cristiano es toda una aventura. No es un viaje, es una aventura, por lo menos para mí. Tuve una operación donde me hicieron una reconstrucción de la pierna derecha y dejé de usar usaba ortesis en las 2 piernas y dejé de usar ortesis en una de las piernas y la recuperación fue muy larga, más allá de los 2 años. Por lo tanto tuve que dejar de trabajar 7 años sin trabajo, 7 años que la verdad que fueron bastante difíciles. Y bueno, es allí que decidí reemplazar mis limitaciones con capacitación. Y es por eso que hice esta carrera terciaria. Y tuve distintos trabajos. Trabajé en una importadora, trabajé en una imprenta, trabajé en una importadora de artículos electrónicos, sí, es decir, en varios lugares. Sí, le pedí una vez al Señor, no una vez, varias veces le pedí. Y una vez me puse en campaña, yo misma, estaba en campaña, así como yo le pido al Señor y le pido y me propongo pedirle y oro. Y una vez estaba de rodillas, pidiéndole al Señor, saname, Señor. Saname. Y así fue que sentí, bástate mi gracia. Lo sentí en mi corazón. Uno sabe cuando el Señor le habla. Y sentí eso. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso de por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la marca de mi vida, porque cuando yo sentí esa respuesta de parte del Señor, yo sentí que un peso salió de mi cuerpo. ¿Qué es ese peso que salió de mi cuerpo? Y ese peso es el aceptarme, el conocerme, en el sentido de que asumo mis limitaciones. Yo soy una persona con discapacidad. Entonces estoy limitada, estoy con problemas, pero no estoy impedida. Estoy limitada, pero no estoy impedida. No quiere decir que no necesite de otros. Sí necesito y mucho. Estoy acostumbrada a pedir, por favor, a pedir ayuda. Sí, también estoy acostumbrada a valerme por mí misma, porque me gustan los desafíos. Pero dependo mucho de Dios. Yo dependo del Señor hasta para ir al baño. Y más ahora que vivo sola. Es increíble la superabundancia de la gracia del Señor en la provisión de todo, de aprender a cocinar, de aprender a usar el lavarropa, de aprender a vivir en esta etapa de mi vida en que
Dios da vuelcos en mi vida, y creo que en la vida de todos los cristianos, pasa página sin que a veces uno termine de leer el libro. Sí. Hace poco falleció mi mamá, y bueno, no es que yo no lo esperaba, yo sabía que el Señor se la iba a llevar. Se enfermó en noviembre y en febrero se fue. Me amaba mucho, me protegía mucho, y aprender a vivir sola ha sido una gran aventura, porque veo la provisión de Dios, la protección de Dios, la asistencia, la compañía. No digo que lo tengo superado, tengo mis momentos, hay muchas cosas que no tengo superadas, pero de algo estoy muy segura, es que Dios entrena mis manos para la batalla. Y por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la verdad. Eso es lo que puedo contar, y lo que puedo decir, que no es que uno, por tener una discapacidad asumida, que el Señor me sanó, aunque ustedes me vean en la silla de ruedas, el Señor me sanó mi corazón, eso es lo que sanó mi relación conmigo, porque no apelo ni a la lástima ni a la piedad como el mundo la da. Apelo a la piedad de Dios y a la misericordia de Dios. Pero no digo que con esto no estoy queriendo decir que lo tengo todo superado. No he alcanzado.